Bien, continuando con lo que es la competencia imperfecta, vamos a pasar a los mercados del tipo oligopólico. Pluralizo con que son mercados del tipo oligopólico, dado que vamos a ver distintas variedades de lo que sería el oligopolio. El oligopolio realmente es presentado así porque está definido al lado de la oferta, si no podría tener oligopolio combinado con distintas versiones de la demanda. Este tipo de mercado se va a caracterizar por ser un mercado en el cual existen pocos oferentes de un bien o servicio. Estos oferentes, por ser pocos dentro del mercado, están muy relacionados entre sí, son interdependientes, lo cual significa que las acciones de uno afectan al resto. En este tipo de mercados va a existir una importancia de lo que es la estrategia. La competencia entre los distintos oferentes va a ser fuerte. Sabemos entonces que estamos tomando un tipo de mercado en donde cuatro oferentes, por ejemplo, compiten por total del mercado. Se da un ejemplo tradicional del de las bebidas cola o en el caso de las empresas que se dedican a la comida rápida, en lo que son los casos más emblemáticos de un McDonald's, un Burger King, el caso de las bebidas cola, Coca-Cola con Pepsi. Sabemos que hay otras empresas, pero acá estamos hablando de pocas empresas que reúnen un fuerte market share, o sea, una fuerte participación dentro del total del mercado, y que sabemos que las acciones de una, por ejemplo, una campaña publicitaria va a afectar, o una campaña de descuentos va a afectar a la situación de sus competidores. Entonces seguramente va a haber un juego de acción y de reacción. Más si nos ubicamos en lo que sería la versión del oligopolio homogéneo. Cuando hablamos de un oligopolio homogéneo, es que los consumidores son indiferentes respecto a quién es el productor del bien o servicio. Entonces, ahí qué es lo que van a elegir, más que nada por precio, dado que le da lo mismo quién ofrece este servicio. Un caso puede ser el de la telefonía. Si para nosotros es lo mismo, es indistinto tener una compañía de celulares que otra, la realidad es que el que ofrezca el abono más barato va a ser aquel que va a lograr nuestra preferencia. Y si tenemos una compañía a la cual ya hemos elegido y aparece otra ofreciéndonos 3 meses gratis, seguramente nos mudaremos hacia la segunda compañía. Total, mantenemos el número, haríamos un transporte de número hacia otra compañía y de esa manera las empresas estarían tomando lo que serían a distintos demandantes atraídos por el precio. Eso solo en el caso de que sea un oligopolio homogéneo, en donde los consumidores son indiferentes respecto a quién es el oferente del bien. Tenemos otros casos que son de oligopolios heterogéneos. Fíjense que las empresas se esfuerzan por diferenciarse respecto al resto, aunque quizás en esencia no parezcan tan diferentes, lo que tratan de mostrar es que sí lo son, así escapan a lo que es un oligopolio homogéneo y se van a uno heterogéneo, en donde justamente se gana autonomía por ser diferentes. Existe una fuerte interdependencia, pero logro una autonomía en cuanto a lo que es el precio. Si yo doy un servicio diferente, siendo pocos oferentes, aunque haya una diferencia de precio, puedo justificarlo en el servicio diferencial que estoy brindando. El caso de oligopolio homogéneo es estudiado en la teoría económica. Hay un conjunto de modelos, comenzando con el modelo de Cournot, luego Bertrand y Stackelberg, que son variantes de modelos simples de duopolio, en los cuales la elección de los demandantes se va a repartir entre distintos oferentes que son capaces de producir exactamente el mismo bien. Por eso siempre se toma el ejemplo de un agua mineral, dado que difícilmente haya mucha gente que sea fanática de una marca en particular de agua mineral, y ahí hasta parecería casi sin sentido el hecho de tratar de posicionar una marca. Bueno, quien lo logra consigue el ir a un mercado más heterogéneo que el que sería el homogéneo, y es representado por el modelo de Cournot, Bertrand o Stackelberg. La idea central es que en estos modelos es que se compite con el precio.
y la baja del precio va a afectar mis ventas y también la de los competidores. En los tres modelos va a ser el hecho de que un oferente elige una situación inicial tratando de maximizar sus propios beneficios, en una situación en la cual los costos marginales son nulos, lo cual lleva a el trabajar como un monopolista, y eso lo vamos a ver en la slide posterior, pero cuando aparece un segundo oferente y ya pasa a ser un oligopolio, si es que los dos piensan que la situación del otro oferente es un dato, lo que van a hacer es tratar de maximizar, posicionándose nuevamente con costos marginales ceros, igual a un ingreso marginal que podría ser cero, como si fuera un monopolista de lo que queda del mercado. La superación de los errores de Cournot, que queda en un modelo indeterminado, dividiendo un tercio, un tercio, un tercio del mercado a cada uno de los distintos oferentes, o sea, un tercio, y el tercio restante siempre está rotando. En el de Bertrand, que se van a una guerra de precios, que dado que el costo marginal es igual a cero, llegan a un ingreso marginal y precio igual a cero, concluyéndose que en un mercado oligopólico homogéneo, si entramos en una guerra de precios, lo que vamos a hacer es llevar el precio a lo mínimo que permiten los costos, beneficiándose muchísimo los consumidores, pero no así los oferentes. Y en el de Stackelberg, que si uno se da cuenta o entiende que del otro lado tiene un oligopolista de Cournot que supone erróneamente que las decisiones de uno son tomando como dato las del otro, y supone que van a permanecer de esa manera, el de Stackelberg lo deja al de Cournot, el de Stackelberg maximizando beneficios sobre lo que será la situación monopólica y el de Cournot sobre un mercado residual. Significa, si alguien sale a vender un producto extremadamente barato en mi mercado y sé que tiene una capacidad limitada de producción, le dejo un mercado marginal a él y luego yo voy a estar maximizando sobre él restante mercado sobre el cual voy a actuar como monopolista. Este tipo de mercado en particular, en donde hay una relación tan importante entre los distintos oferentes, tanta interdependencia, genera todos los incentivos para que se produzcan pactos colusorios, o sea, acuerdos entre distintos oferentes y la conformación de cárteles. Vamos primero a presentar rápidamente lo que es gráficamente el modelo de Cournot, en donde debemos destacar la ingenuidad de los competidores, que suponen que la situación que ven como dada se va a mantener y entonces ellos maximizan sobre el mercado residual. En la situación inicial, como había planteado, lo que vemos es a un oligopolista de Cournot que está tratando de maximizar sus beneficios en este primer gráfico, donde su costo marginal es igual a cero, entonces igualará condición de óptimo, costo igual a ingreso marginal en esta situación, produce QA y maximiza de acuerdo a fijar un precio como monopolista, que sería el máximo que están dispuestos a pagar los demandantes, dada esa cantidad. El tema es que aparece un segundo oferente, ve esta situación, estamos en este gráfico, ve esta situación y dice, yo voy a tratar de maximizar sobre el mercado residual y realiza en una escala menor lo que ya se había hecho antes. El tema es que el primer oferente que había tomado esta decisión ve que aparece este nuevo oferente y que comienza a producir esta cantidad, hagamos de cuenta que esta cantidad pasa de este lado y él se queda tratando de maximizar sobre lo que queda del mercado residual. Cada uno va a comenzar a hacer eso, es un juego matemático que va a terminar en esta tercera situación en donde cada uno va a terminar abasteciendo un tercio, y el tercio va a ser el mercado que no queda abastecido. La situación, el error en el oligopolista de Cournot es suponer que su oferente no va a actuar, no va a reaccionar a sus propias decisiones, el tomar como dado. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Si nosotros ingresamos en un mercado oligopólico, no podemos pensar que estamos viendo una fotografía de lo que está sucediendo, que nosotros vamos a actuar y que el otro no va a reaccionar. Así que no, que nuestra acción va a generar una reacción de nuestro oferente. En este caso, los dos continuamente se van equivocando y por lo tanto
Los dos piensan que la decisión que están tomando es en base a la información disponible y que no se va a modificar nada después. Pero justamente la acción de uno lleva a una nueva acción del otro, y es donde llegamos a la tercera situación, que es justamente la que había planteado. La diferencia en el modelo de Bertrand es que los dos se van a ir moviendo hacia abajo en la curva de demanda, cada uno ofreciendo un precio más bajo respecto al otro, suponiendo que si A ofrece un precio más bajo, B se va a posicionar ahora más abajo, diciendo A está vendiendo ahora más barato, entonces yo me pongo más barato y ahí me quedo con el mercado. Después A dice B bajó el precio, entonces yo me pongo más abajo todavía, y así sucesivamente, y como había planteado antes de forma verbal, llego a esta situación en donde, como los costos marginales son iguales a los ingresos marginales, pero mi costo marginal es cero, estoy hablando de agua mineral sacada de un manantial, con costo cero, un supuesto muy grueso, y que los dos producen el mismo bien, porque los dos obtienen agua del mismo manantial a costo cero. Bueno, realmente la situación de Bertrand sería esta, y si lo pensamos en términos de excedente del consumidor, el área comprendida entre la curva de demanda y la línea de precios, veríamos que en ese caso toda la posibilidad de excedente a partir de la curva de demanda y la línea de precios se estaría verificando. ¿Mm? O sea que una guerra de precios en un mercado oligopólico homogéneo sería el mejor de los mundos posibles para los consumidores. Si las dos empresas, o 5 o 4, las que correspondan, de telefonía, son percibidas como oferentes de bienes perfectamente sustituibles por parte de los demandantes, y ellas comienzan a competir en precio, la única manera de ir ganando es siendo más barata que la otra. Eso generaría un incentivo a los distintos consumidores a mudarse de una empresa hacia la otra, hasta que las mismas terminaran ofreciendo el servicio en forma gratuita, o al nivel de sus costos marginales. El gran beneficiado, el consumidor, tendría que ver también con una ingenuidad, en este caso del oligopolista de Bertrand, que supone que su competidor va nuevamente a no reaccionar frente a su decisión. Si hay interdependencia y esto es un oligopolio, lo que vamos a encontrarnos es que frente a la decisión de un oferente responde pensar en cuál va a ser la próxima movida de aquel que ha sido afectado por la decisión del oferente original. Por último, está el modelo de Stackelberg, en donde uno es un ingenuo de Cournot, el otro es alguien que comprende qué es lo que sucede. Entonces el oligopolista de Stackelberg, llamémoslo así, se va a quedar como monopolista a partir de que el otro oferente va a estar abasteciendo un mercado residual, que sería aquel que no es abastecido por el monopolista, maximizando los beneficios. Es lo que planteaba: si yo sé que hay alguien en el mercado que es minúsculo, que tiene mucho tiempo para poder responder a la demanda y sale con una oferta ultra barata, puedo dejarlo. No va a tener cadena de distribución, no tiene posibilidades de responder a la demanda en un momento crítico. Entonces puedo dejar que él venda sus 50 unidades. Después el resto va a venir a comprarme las que efectivamente requiera para un momento en particular. Entonces aquí terminamos con lo que sería la presentación de una situación de oligopolio homogéneo. Podemos pasar a pensar en lo que sucede en el caso de un oligopolio en el cual estos oferentes comprenden la situación y deciden realizar un pacto colusivo, un acuerdo, en donde lo que va a suceder es que en conjunto, si es que pudiéramos crear una especie de curva de costos general para los distintos oferentes, lo que nos encontraríamos es que tendríamos una curva de costos marginales, ¿sí?, que se enfrentaría a lo que es la curva de demanda. A partir de la curva de demanda genero la curva de ingreso marginal, y lo que podría observar es que el equilibrio se daría en una cierta cantidad que surge de la condición del óptimo, donde el ingreso marginal se iguala al costo marginal. Fijo un precio de acuerdo a la curva de demanda. Sabemos que en el monopolio el poder del mercado es máximo. Este sería el nuevo precio de equilibrio, mientras que esta cantidad es la cantidad de equilibrio. Y acá estaría viendo una situación de monopolio donde se están maximizando beneficios. Solo que en esta situación lo que observamos es que esta cantidad va a ser particionada entre los distintos oferentes que actúan como uno solo.
La esencia del pacto colusorio es que los distintos oferentes van a actuar como uno solo y van a dividirse ese mercado al cual se los va a estar abasteciendo a un nivel de precios que correspondería al del monopolio, o sea, con el máximo poder de mercado, en donde se fija el precio de acuerdo a lo que están dispuestos a pagar los demandantes. Eso va a permitir, si además agregáramos una curva de costos medios, el pensar en dividir un beneficio extraordinario entre los distintos oferentes. Obviamente cada uno tendrá su su estructura de costos, y cada uno tendrá un beneficio de acuerdo a su verdadera curva de costos medios y no una curva de costos en medios general. Puede haber un juego cooperativo más grande en donde hasta distribuyan parte de la producción y eso permita trabajar como un monopolio de varias plantas, en donde la sumatoria de las curvas de costo marginal me darían esta gran curva de costos marginal y después asignaría las plantas en donde lo que se igualaría sería este costo ingreso marginal que se dio en el conjunto del mercado con lo que sería el costo marginal de cada una de las distintas empresas o plantas de producción en forma particular, y eso definiría la distribución de las cantidades entre las distintas plantas que se están produciendo. Lo importante de comprender este gráfico es sobre todo el vincular lo que es un oligopolio en donde se da un pacto colusivo con un monopolio y con la existencia de máximos beneficios posibles para los distintos oferentes que se van a distribuir ese beneficio extraordinario y por lo tanto es el peor de los mundos desde el punto de vista de los consumidores. ¿Qué requiero para que un oligopolio con un pacto colusivo funcione y permanezca en el tiempo? Primero, que haya pocos oferentes, lo cual es propio del oligopolio, pero que estos oferentes tengan una cierta antigüedad. Esta antigüedad significa que nadie está justo ingresando en ese mercado, ingresando pensando en comerse el mercado, y al mismo tiempo el primer punto es, o el primer paso es realizar un pacto o un acuerdo con aquellos que se ven afectados por mi introducción al mercado. Sería bastante dificultoso. No se habrá generado en ese caso seguramente algo que se llama confianza. Confianza que un pacto que no se puede estar firmando va a poder ser respetado. Requiero justamente también para de alguna manera generar esa confianza que pueda haber alguna forma de control de lo que hace cada uno de los distintos oferentes. Si tenemos un comercio uno frente al otro y entre los dos importamos telas de algún otro país, es fácil controlar a qué precio lo estamos vendiendo, qué cantidad es la que estamos ofertando en nuestros canales de distribución. Ahora, si no tenemos posibilidades de controlar qué es lo que estamos haciendo, la verdad es que el primer incentivo que se va a generar para cada oferente en caso de una colusión es justamente romper las reglas. Entonces, al romper las reglas y el poder detectarlo por el control, tiene que haber algún tipo de consecuencia. Ejemplo, si éramos 4 que construimos esas telas, quedar fuera de la próxima importación, entrar en una guerra de precios con los otros, el perder negocios, algún tipo de consecuencia que seguramente no va a tener que ver con lo legal, por el simple hecho de que este tipo de acuerdos colusorios no van a ser firmados y presentados al público diciendo vamos a respetar este acuerdo donde a todos ustedes vamos a cobrar de más porque nosotros pensamos actuar como uno solo monopólico. Pero desde el punto de vista práctico algún tipo de consecuencia debe haber, si no, realmente el primer incentivo que tiene el oferente es primero hacer el acuerdo y segundo ver cómo poder violar el acuerdo, dado que ahí es donde obtendrá mayores beneficios que los que correspondería de la otra manera. Después, por último, podemos ver un pequeño modelito que sirve para lo que es el oligopolio heterogéneo, el modelo de curva de demanda quebrada o de demanda quebrada de Sweezy, que es un modelo en el cual vemos a una empresa en un mercado oligopólico heterogéneo que puede actuar como un líder de precios, una empresa que actúe como un barómetro de lo que sucede en el mercado, en donde esta empresa fija un precio de acuerdo a una situación y el resto de las empresas la está siguiendo. Y lo que observamos es que
Si es que una empresa representativa tuviera una decisión de subir los precios que no se corresponda con las condiciones del mercado, el resto no la seguiría y por lo tanto se movería hacia arriba en lo que es una curva de demanda que sería bastante plana, lo cual dentro de este gráfico significaría moverse en este sentido, perder en forma proporcional más cantidad que lo que gana por precio, mientras que si por el contrario tuviera una decisión hacia la baja, lo que me podría encontrar es que tendría una baja en lo que es el precio, pero no tanta ganancia en términos de cantidad, lo cual implicaría que en un caso y en el otro, si esta decisión es equivocada y no es seguida por los distintos competidores, la empresa estaría perdiendo en lo que es facturación y seguramente después en ganancias y rentabilidad. Entonces, habría una situación que es la que corresponde en precio y cantidad de acuerdo a las condiciones del mercado. Si la empresa líder que sabe reconocer las condiciones del mercado va a estar fijando ciertos justamente precios y cantidades y de acuerdo a eso el resto va a estar siguiéndola. Si es que ella se mueve sin que corresponda a las condiciones del mercado, lo único que se va a encontrar es que el resto no las va a seguir y por lo tanto va a perder en términos de facturación y después de rentabilidad. Estamos hablando de una empresa líder en un mercado como por ejemplo el de las naftas y podemos ver un oligopolio en el caso de Argentina, una YPF que se adecua a una nueva estructura de costos, ella cambia los precios, el resto lo está siguiendo, no decimos que Shell o eso o cualquier otra marca sea lo mismo que YPF y por eso hablamos de marcas diferentes, cada una tratando de diferenciarse, pero todas moviéndose en tándem en función de adecuaciones a nuevas condiciones de mercado. Ejemplo, un cambio en el precio del petróleo a nivel internacional o el hecho que corresponda. Bueno, hemos hecho un resumen de lo que es la teoría correspondiente a el oligopolio. La realidad es que se puede estar verificando que hay más modelos para poder realizar presentaciones. En esencia, lo que debemos ver para un curso introductorio de economía sería lo que terminamos de estar presentando.